Nunca pensé que el sonido de unos cubiertos golpeando un plato de porcelana pudiera sonar tan parecido a una sentencia de muerte. Pero ahí estaba yo, sentado en el rincón de una mesa en el Cardenal, uno de los restaurantes más tradicionales y caros de la Ciudad de México, escuchando cómo mi propia familia desmantelaba mi dignidad bocado a bocado. Era un martes por la noche. Yo acababa de salir de la oficina, todavía llevaba puesto mi traje gris, el mismo que había usado durante los últimos 3 años, con el cuello de la camisa ligeramente desgastado y unos zapatos que, si mirabas con atención, pedían a gritos una suela nueva. Estaba agotado. Mis ojos ardían por haber estado revisando planos estructurales durante 10 horas seguidas, pero no me había atrevido a cancelar. Doña Imelda, mi madre, había insistido en que esta cena era crucial para la logística de la boda. Frente a mí, mi hermana Cintia brillaba. Literalmente. Llevaba un vestido nuevo que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en una semana, y sus uñas, recién hechas con un diseño de acrílico impecable, tamborileaban sobre la mesa mientras revisaba el menú de vinos. A su lado, Felipe, su prometido, se ajustaba un reloj que parecía demasiado grande para su muñeca, con esa sonrisa de suficiencia que tienen los hombres que nunca han tenido que sudar para pagar una cuenta. Y presidiendo la mesa, mis padres, don Braulio, encogido en su silla como si quisiera desaparecer, y doña Imelda, erguida, con la barbilla levantada. Escaneando el restaurante para asegurarse de que gente importante la viera cenando allí. Pide el ribeye, mi amor, te lo mereces por todo el estrés que has pasado eligiendo las flores, dijo mi madre, acariciando la mano de Cintia. Cintia suspiró dramáticamente, como si elegir entre rosas blancas y orquídeas fuera un trabajo forzado en una mina de carbón. Ay, mamá, no sabes lo difícil que es. Felipe quiere algo moderno, pero yo quiero algo clásico. ¿Y los precios? Todo es carísimo. No te preocupes por el precio, princesa, intervino mi padre, aunque sus ojos se desviaron nerviosamente hacia mí por una fracción de segundo. Para eso estamos aquí, para resolverlo. Yo permanecí en silencio, bebiendo agua. Sabía lo que significaba ese resolverlo. Significaba yo. Siempre significaba yo. Desde que mi padre se jubiló con una pensión miserable debido a años de malas decisiones financieras y desde que mi madre decidió que su estatus social era más importante que su cuenta bancaria. Yo me había convertido en el plan de contingencia, en el fondo de emergencia y en el cajero automático de la familia. Soy Ramiro, tengo 32 años, soy ingeniero civil y hasta hace unos días creía que ser el hijo responsable era mi mayor virtud. Qué equivocado estaba. Miré mis zapatos debajo de la mesa. La semana pasada tuve que elegir entre comprarme un par nuevo o pagar la tarjeta de crédito de Cintia porque se había olvidado de que los intereses subían. Elegí pagar su tarjeta. Vendí mi auto, un Mazda que amaba, hace 6 meses para pagar una deuda de juego de mi padre que amenazaba con quitarnos la casa. Ahora me movía en metro o en Uber compartido, mientras Cintia conducía el coche que mis padres le regalaron cuando se graduó de una carrera que nunca ejerció. A Ramiro, la voz de mi madre cortó mis pensamientos. No era una pregunta, era una llamada de atención. ¿Estás escuchando? Levanté la vista. El mesero estaba esperando. Sí, mamá. Solo un vaso de agua por ahora. Y tal vez una sopa. Felipe soltó una risita burlona, tapándose la boca con la servilleta. ¿Sopa? Vamos, cuñado, no seas codo. Pídete un corte, que hoy celebramos que ya casi está todo listo. No tengo mucha hambre, mentí. La verdad era que tenía un nudo en el estómago. Sabía que la cuenta de esta cena iba a terminar en mis manos, y cada peso que gastábamos aquí era un peso menos para mi propia vida, una vida que sentía que se me escapaba entre los dedos. La cena transcurrió entre risas que no compartía y anécdotas sobre los amigos ricos de Felipe. Hablaban de viajes a Europa, de coches deportivos, de clubes de golf. Yo pensaba en las facturas de la luz, en el mantenimiento del edificio, en que mi refrigerador hacía un ruido extraño y no tenía dinero para repararlo. Era invisible. Estaba allí físicamente, pero para ellos, yo era solo la billetera que se abriría al final de la noche.
Cuando llegaron los postres, doña Imelda se aclaró la garganta. Ese era el sonido que precedía a una petición. «Mijo», me dijo, usando ese tono dulce y manipulador que reservaba para cuando necesitaba algo, «mañana es el día límite para el depósito del salón de fiestas. Son 50,000 pesos para asegurar el banquete y la música. Ya hablé con el gerente y le dije que mi hijo, el ingeniero exitoso, se encargaría de la transferencia a primera hora». Cintia dejó de comer su pastel de chocolate y me miró con ojos de cachorro. Felipe se hizo el desentendido, mirando su celular. «Mamá», dije, tratando de mantener la calma, «ya pagué el anticipo de las flores y el vestido de Cintia el mes pasado. Ese dinero era de mis ahorros para el enganche de mi propio departamento. Acordamos que el salón lo pagarían los padres de Felipe o ustedes con la venta del terreno del abuelo». El ambiente en la mesa se congeló. Mi madre frunció el ceño, como si yo acabara de soltar una grosería en medio de una iglesia. «El terreno del abuelo no se ha vendido, Ramiro. El mercado está muy lento. Y no podemos pedirle dinero a los padres de Felipe ahora, sería de muy mal gusto, parecería que no tenemos solvencia. ¿Quieres que tu hermana empiece su matrimonio con vergüenza? Pero mamá, son 50,000 pesos. No tengo esa liquidez ahora mismo sin tocar el fondo de emergencia absoluto». «¿Es tu hermana?», exclamó mi padre, golpeando suavemente la mesa, encontrando su valor de repente. «Es su día especial. Tú trabajas mucho, ganas bien. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Llevártelo a la tumba? Eres soltero, no tienes hijos, no tienes gastos reales. Apoya a la familia». Cintia soltó un sollozo seco, sin lágrimas. «Sabía que no querías que me casara. Siempre has tenido celos de que yo sea feliz y tú estés solo, amargado con tus planos y tus obras». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Celos? Yo, que había sacrificado mis 20 para que ella tuviera frenos, clases de ballet y ropa de marca. Yo, que trabajaba turnos dobles para que mis padres no perdieran su seguro médico. «Está bien», dije, con la voz ronca. La palabra salió de mi boca por inercia, por años de condicionamiento. «Mañana hago la transferencia». La sonrisa volvió al rostro de mi madre instantáneamente, como si hubiera presionado un interruptor. «Ese es mi hijo. Sabía que no nos fallarías. Felipe, pide otra botella de vino, que paga Ramiro». Esa noche, llegué a mi pequeño departamento rentado, me quité los zapatos gastados y me senté en la oscuridad. Me sentía vacío. No sabía que lo peor no era el dinero. Lo peor estaba por llegar, y vendría disfrazado de buenos modales. 3 días antes de la boda. El aire en la casa de mis padres estaba cargado de olor a lilas y tensión. Había cajas por todas partes, recuerdos para los invitados, lazos de seda, y una lista de invitados impresa en tamaño póster pegada en la pared del comedor. Me habían convocado para una reunión de emergencia. Pensé que se trataba de otro gasto imprevisto, tal vez el fotógrafo cobraba extra o el pastel no era lo suficientemente grande. Llegué con mi chequera en el bolsillo interior del saco, resignado a sangrar un poco más. Cuando entré, encontré a mis padres sentados en el sofá de la sala. No había comida, no había bebidas. Solo ellos dos, con caras largas y solemnes, como si estuvieran a punto de anunciarme que alguien tenía una enfermedad terminal. Cintia no estaba. Eso era mala señal. Cintia siempre estaba cuando había que pedir dinero, para hacer el papel de niña agradecida. Su ausencia significaba que la decisión ya estaba tomada y no querían que ella se manchara las manos. «Siéntate, Ramiro», dijo mi padre, señalando el sillón individual frente a ellos. Me sentí como en un juicio sumario. «¿Qué pasa?», pregunté, sin sentarme. «¿Falta dinero para el alcohol? ¿El DJ canceló? Tengo que volver a la obra en 1 hora, así que vayamos al grano». Doña Imelda se alisó la falda imaginaria de su vestido. No me miraba a los ojos, miraba un punto fijo detrás de mi hombro. «Hijo, tenemos un problema con la lista de invitados. Un problema serio de logística». «¿Logística?», repetí,
confundido. El salón tiene capacidad para 300 personas. Pagamos por 300 platos. Según la lista que vi ayer, íbamos en 280. ¿Hay espacio? Sí, pero, mi madre dudó, luego endureció la expresión, recuperando su máscara de matriarca de hierro. La familia de Felipe, ellos son gente muy importante, Ramiro. Tú sabes. Su padre es socio de un club muy exclusivo, su madre viene de una familia de abolengo en Monterrey. Nos acaban de avisar que quieren traer a unos socios comerciales clave. Gente que podría ayudar mucho al futuro de Felipe y, por ende, al de tu hermana. Ok, dije lentamente. Entonces que vengan. Todavía hay 20 lugares. Son 25 personas extra, interrumpió mi padre. Y el salón es estricto con el cupo por protección civil. No podemos meter sillas extra. Tenemos que hacer recortes. Empecé a sentir un frío extraño recorriéndome la espalda. Un presentimiento oscuro. ¿Recortes? Bueno, hay primos lejanos de Michoacán que ni siquiera conocemos bien. La tía Berta siempre se queja de la comida, tal vez podemos desinvitar a algunos vecinos. No podemos desinvitar a la familia de Michoacán, ya compraron sus boletos de autobús, se vería horrible, dijo mi madre rápidamente. Y los vecinos son chismosos, si no los invitamos hablarán mal de nosotros en toda la colonia. Necesitamos gente que, entienda. Gente que se sacrifique por el bien mayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared antiguo que yo mismo había pagado para reparar el año pasado. Los miré. Miré a mi padre, que se rascaba la calva nerviosamente. Miré a mi madre, que ahora sí me miraba, con una mezcla de desafío y lástima. ¿Me están diciendo que yo soy el recorte? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La idea era tan absurda que casi me río. No es personal, mijo, se apresuró a decir mi madre, levantándose para intentar tomarme de las manos, pero yo retrocedí. Es solo que, piénsalo. Tú no eres muy de fiestas. No te gusta bailar. Siempre estás cansado por el trabajo. Además. ¿Además qué? Exigí saber. Sentí que la sangre me subía a la cara, caliente y pulsante. Mi madre suspiró, como si yo la estuviera obligando a decir una verdad dolorosa por mi propia estupidez. Ramiro, mírate. Ese traje gris viejo. Tu corte de pelo que te haces en la peluquería de la esquina. Tu coche, bueno, ni coche tienes ya. La boda va a ser un evento de etiqueta rigurosa. Va a haber fotógrafos de revistas sociales. La gente de Felipe es muy visual. No queremos que te sientas incómodo. Y, siendo honestos, no queremos que la familia de Felipe piense que, bueno, que no estamos a su nivel. Ahí estaba. La verdad desnuda y fea. No era el espacio. No era el dinero. Era yo. Yo era la mancha en su fotografía perfecta. Yo, el que había pagado por el salón donde iban a celebrar, el que había comprado el vestido que Cintia usaría para deslumbrar a esos invitados VIP, yo no era lo suficientemente estético para estar allí. ¿Me están sacando de la boda de mi hermana, porque soy feo? ¿Por qué parezco pobre? Pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz, no de tristeza, sino de una furia volcánica que empezaba a despertar. No pongas palabras en mi boca. Chilló mi madre. Te estamos pidiendo que seas maduro. Que seas el hermano mayor generoso que siempre has sido. Puedes venir a la misa, claro. Te sentarás atrás. Pero la recepción, necesitamos tu lugar para el socio del papá de Felipe. Es vital para la carrera de tu cuñado. Yo pagué el depósito, dije, temblando. Y te lo agradecemos infinitamente, dijo mi padre. Dios te lo pagará. Pero ahora necesitamos que nos des tu lugar. Es el último sacrificio, hijo. Después de esto, Cintia estará casada y bien posicionada, y ya no tendremos que pedirte nada más. El último sacrificio, repetí. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sentía náuseas. ¿A dónde vas? Preguntó mi madre.
No hemos terminado. Necesitamos que firmes la autorización para que el organizador de bodas libere tu mesa. Tengo que irme, dije sin voltear. Tengo que pensar. Salí de esa casa sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El aire de la calle me golpeó la cara, pero no fue suficiente para quitarme la sensación de suciedad. Me habían exprimido hasta la última gota y ahora, cuando ya no quedaba nada más que la cáscara, me tiraban a la basura para que no afeara la vista. Caminé sin rumbo durante horas. Mis pasos me llevaron inconscientemente hacia el centro comercial, al cajero automático de mi banco. Necesitaba ver números. Necesitaba ver la realidad objetiva de mi vida, porque emocionalmente sentía que estaba en una pesadilla surrealista. Saqué el estado de cuenta. En mi cuenta de ahorros, la que llamaba Fondo Libertad, quedaban exactamente 150,000 pesos. Era todo lo que tenía. Eran años de aguinaldos no gastados, de bonos guardados, de comer atún en lata. Ese dinero tenía un propósito sagrado en mi mente, iba a ser el regalo sorpresa para Cintia y Felipe. Iba a dárselos el día de la boda para que dieran el enganche de una casa pequeña, para que no tuvieran que rentar como yo. Quería que mi hermana tuviera la seguridad que yo no tenía. Miré el papelito impreso. 150,000 pesos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Cintia. Hola hermanito. Mamá me dijo que te pusiste un poco intenso hoy. Porfa, no hagas drama. Felipe está súper estresado con los invitados de su papá. Te prometo que luego hacemos una cena tú y yo solos para celebrar, ¿sí? Ah, y no olvides transferir lo que falta del DJ antes del viernes. TQM. TQM. Te quiero mucho. 3 letras que costaban tan barato escribir y que para ella compraban mi sumisión total. Ni una disculpa. Ni un me duele que no estés. Solo una orden más disfrazada de cariño y la confirmación de que yo era un estorbo necesario. De repente, una imagen vino a mi mente, Cintia y Felipe riéndose en su boda, brindando con champán pagado por mí, bailando con el DJ pagado por mí, rodeados de gente rica que no sabía mi nombre. Mientras yo estaba sentado solo en mi departamento, comiendo pizza fría. Sabiendo que les acababa de regalar mis ahorros de vida para que compraran una casa donde probablemente tampoco me invitarían porque mis zapatos ensuciarían la alfombra. Algo se rompió dentro de mi pecho. No fue un crujido fuerte, fue como el sonido de un cristal fino cayendo sobre una alfombra gruesa. Fue el sonido de mi lealtad muriendo. Recordé las palabras de mi madre, no queremos que la gente piense que no estamos a su nivel. Y las de mi padre, es el último sacrificio. Saqué mi teléfono y marqué el número de Cintia. No contestó. Seguro estaba haciéndose una prueba de maquillaje. Le marqué a mi madre. Bueno. Contestó ella, con voz irritada. Ramiro, espero que sea para decir que ya firmaste la liberación de la mesa. Estoy con el florista. Mamá, dije. Mi voz sonaba extraña, tranquila, gélida. Solo quería confirmar algo. ¿Entonces definitivamente no hay lugar para mí en la recepción? Ay, por Dios, Ramiro, ya lo hablamos. No seas necio. No, no hay lugar. Es por el bien de tu hermana. Entiéndelo de una vez. Entiendo, dije. Solo quería estar seguro. ¿Y el dinero del DJ? Pues transfiérelo ya. El pobre hombre está esperando. No nos hagas quedar mal, Ramiro. No seas rencoroso. No te preocupes, mamá. No voy a hacerlos quedar mal. Voy a hacer exactamente lo que ustedes quieren. Voy a desaparecer. Bueno, pues gracias por madurar. Nos vemos en la misa, o bueno, si prefieres no ir a la misa para no sentirte mal, también lo entendemos. Solo manda el regalo. Colgué. Mire el comprobante del cajero de nuevo. 150,000 pesos. Una risa burbujeó en mi garganta. Empezó baja y terminó como una carcajada que hizo que la gente en la fila del cajero me mirara con miedo. Era una risa de liberación. ¿Quieren que desaparezca?
murmuré para mí mismo, sintiendo una descarga de adrenalina que no había sentido en años. Con mucho gusto. Pero mi dinero desaparece conmigo. Ese sobreimaginario con el dinero para su casa se esfumó de mi mente. En su lugar, apareció una imagen diferente. Una imagen de playa. De arena blanca. De mí, lejos, muy lejos de estas sanguijuelas que compartían mi apellido. Di media vuelta y salí del centro comercial. No fui a mi casa. Fui directo a la sucursal del banco que todavía estaba abierta en horario extendido. Buenas tardes, le dije al ejecutivo, alisándome el saco desgastado. Quiero hacer un retiro. Y necesito que cancelen una transferencia programada para mañana a Banquetes Imperiales. Claro, señor. ¿El retiro de cuánto sería? De todo, dije, mirándolo a los ojos. Todo lo que la cuenta permita sacar hoy. Y quiero aumentar mi límite de crédito temporalmente. Voy a hacer un viaje. ¿Un viaje de negocios? No, sonreí, y por primera vez en años, la sonrisa llegó a mis ojos. Un viaje de placer. Un viaje muy, muy caro. La sensación de gastar dinero en uno mismo cuando has sido condicionado para gastarlo en otros es vertiginosa. Es como saltar de un paracaídas. Da pánico, pero una vez que estás en el aire, es pura euforia. Esa misma noche, sentado frente a mi computadora portátil, con una copa de vino barato, la última botella de vino barato que bebería en mucho tiempo, comencé a ejecutar mi plan. Primero, entré a la app del banco. Verifiqué que la transferencia de los 50,000 pesos del salón estuviera cancelada. Verifiqué que el pago al DJ estuviera bloqueado. Mi teléfono vibró. ¿Mensaje de mi madre, ya quedó lo del DJ? Me está preguntando. No contesté. Abrí la página de una aerolínea. Busqué vuelos a Los Cabos. No busqué la tarifa económica, esa que te hace despertar a las 4 de la mañana y viajar con las rodillas pegadas a la barbilla. Busqué primera clase. El precio me hizo tragar saliva, 18,000 pesos solo el vuelo redondo. Mi yo ahorrativo gritó en agonía. Con eso comes 2 meses, me dijo mi conciencia de pobre. Con eso compras tu dignidad, le respondió mi nueva conciencia. Hice clic en comprar. Luego, el hotel. No quería un Airbnb. No quería un hotel familiar donde los niños gritan en la piscina. Quería silencio. Quería lujo. Quería que me trataran como a un rey. Encontré el Rincón del Mar, un resort ultra exclusivo en la punta de la península. Villas privadas. Mayordomo 24 horas. Piscina infinita privada en cada habitación. Precio por noche, 25,000 pesos. Iba a ir por 4 noches. 100,000 pesos solo en hospedaje. Mis manos temblaban sobre el teclado. Esto era una locura. Era irresponsable. Era todo lo que mis padres me habían enseñado que no debía hacer. Recordé la cara de Felipe burlándose de mi sopa. Recordé a mi madre diciendo que mis zapatos viejos avergonzarían a la familia. Hice clic en reservar. En menos de 10 minutos, mi cuenta bancaria había bajado drásticamente, pero mi espíritu se había elevado a la estratosfera. Había gastado casi 120,000 pesos en 10 minutos. El dinero que iba a ser el techo de mi hermana ahora era mi cama king size con sábanas de algodón egipcio. Empecé a empacar. No mi traje gris. Empaqué mis trajes de baño, mis camisas de lino que guardaba para una ocasión especial que nunca llegaba, mis lentes de sol. A la mañana siguiente, viernes, día previo a la boda, me desperté antes de que sonara la alarma. No tenía que ir a la obra. Había pedido mis días de vacaciones acumulados hacía meses, originalmente para ayudar en la logística de la boda. ¡Qué ironía! Mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas de doña Imelda y 2 de Cintia. Eran las 7 de la mañana. Seguro el DJ ya les había avisado que el dinero no había llegado. Silencié el teléfono. No lo apagué todavía. Quería que sufrieran un poco con la incertidumbre antes de darles el golpe final. Pedí un Uber Black para ir al aeropuerto. Cuando el conductor, un señor amable en un Mercedes impecable,
me abrió la puerta, me sentí un impostor. Me miré en el reflejo de la ventanilla. Seguía siendo yo, Ramiro, el de los zapatos gastados. Pero algo había cambiado en mi mirada. Ya no había miedo. Había determinación. ¿A la terminal 2, joven?, preguntó el chofer. Sí. Y por favor, ponga música alegre. Hoy es el primer día del resto de mi vida. El aeropuerto de la Ciudad de México es un caos habitual, pero cuando tienes un boleto de primera clase, el caos se abre como el mar rojo ante Moisés. No hice fila. Una señorita con un uniforme impecable me sonrió y me llamó señor Ramiro como si fuera una celebridad. Tiene acceso a nuestra sala VIP Premier Lounge, me dijo, entregándome mi pase de abordar. Entré al salón. El olor era diferente allí dentro. Olía a café recién molido, a perfume caro y a silencio. Me senté en un sillón de cuero profundo. Un mesero se acercó inmediatamente. ¿Desea algo de tomar, caballero? ¿Champagne, mimosa, whisky? Eran las 9 de la mañana. Champagne, dije. ¿Por qué no? Mientras bebía el líquido dorado y burbujeante, saqué mi teléfono. Tenía 15 mensajes nuevos. Mamá, Ramiro, ¿qué pasa con el banco? Dice transferencia rechazada. Resuelve esto ya. Cintia, hermanito, el del salón dice que si no cae el dinero a las 10 de la mañana, no nos dejan meter la decoración. ¿Dónde estás? Papá, hijo, contesta. Tu madre está con la presión alta. Me tomé una foto. Estiré las piernas para que se viera el espacio amplio del salón VIP, puse la copa de champaña en primer plano y mi pase de abordar donde se leía claramente destino, Los Cabos, primera clase. Entré a Facebook e Instagram. Cambié la configuración de privacidad de mi historia a público. Quería que la vieran. Quería que los invitados de Felipe la vieran. Quería que el mundo entero la viera. Subí la foto con el siguiente texto: dicen que sobro en la boda por falta de presupuesto y de imagen. Pues me vine a gastar mi presupuesto a donde sí me valoran. Salud por los recortes de personal. Almohadilla self-love, almohadilla Los Cabos, almohadilla sorry not sorry. Le di a publicar. El corazón me latía a 1000 por hora. Acababa de declarar la guerra nuclear. 5 minutos después, mientras abordaba el avión y me acomodaba en el asiento 1A, nunca había estado en la fila 1 de nada, el teléfono empezó a vibrar como si estuviera teniendo un ataque epiléptico. No miré los mensajes. Simplemente deslicé el dedo hacia abajo, activé el modo avión y pedí otra copa de champaña a la azafata. El avión despegó. Mientras la Ciudad de México se hacía pequeña bajo nosotros, sentí que un peso de 1000 toneladas se levantaba de mis hombros. Allá abajo quedaban las deudas de mi padre, la vanidad de mi madre, el egoísmo de mi hermana y la arrogancia de Felipe. Allá abajo quedaba el Ramiro sumiso. Aquí arriba, a 30.000 pies de altura, solo estábamos yo y el cielo azul. Y por primera vez en mi vida, el cielo no era el límite. Era el comienzo. Aterrizamos en Los Cabos bajo un sol radiante que hacía brillar el desierto y el mar de Cortés como si fueran joyas. Un chofer del resort me esperaba con un cartel que decía Señor Ramiro. No tuve que cargar mi maleta, él me la quitó de las manos antes de que pudiera decir hola. La camioneta era una Escalade negra, con aire acondicionado y toallas húmedas con aroma a menta. Mientras recorríamos el corredor turístico, viendo el mar azul profundo chocar contra las rocas doradas, me permití llorar. Solo un poco. Un par de lágrimas que se escaparon detrás de mis lentes de sol. Lloraba por el niño que fui, el que siempre llevaba los tenis rotos para que su hermana tuviera los nuevos. Lloraba porque me di cuenta de lo hermoso que era el mundo cuando tenías los medios para disfrutarlo, y de cuánto me había privado por gente que no dudaría en venderme por un poco de estatus. Llegamos al resort. El Rincón del Mar no era un hotel, era un santuario. El lobby no tenía paredes, solo columnas de piedra y una vista ininterrumpida hacia el famoso arco de Cabo San Lucas. Bienvenido a casa, don Ramiro, me dijo el gerente, recibiéndome con una margarita de mango. Don Ramiro. Mi padre era don Braulio.
Yo siempre había sido el joven Ramiro o simplemente Ramiro el de los recados. Aquí, yo era don Ramiro. Me llevaron a mi villa en un carrito de golf. Cuando abrieron la puerta, me quedé sin aliento. Era más grande que todo mi departamento en la ciudad. Tenía techos de doble altura, una cama que parecía una nube y una terraza privada con una piscina infinita que se fundía visualmente con el océano. Su mayordomo personal, Luis, estará a su disposición para lo que necesite, dijo el recepcionista. ¿Desea cenar algo aquí o prefiere ir a uno de nuestros restaurantes? Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde hora local, 3 de la tarde en la Ciudad de México. En este momento, en mi casa, el caos debía ser absoluto. Sin el dinero del salón, sin el dinero del DJ, con mi publicación circulando en redes. Quiero comer aquí, dije. En la terraza. Quiero lo más caro que tengan en el menú. 20 minutos después, estaba sentado frente al mar, con un corte de carne Wagyu A5 y una cola de langosta bañada en mantequilla. El plato costaba 3.500 pesos. Lo que solía gastar en comida para 2 semanas. Corté un pedazo de carne. Se deshacía como mantequilla. Lo metí a mi boca y cerré los ojos. El sabor era intenso, rico, perfecto. Pensé en doña Imelda. Ella siempre decía, Ramiro, no gastes en tonterías, mejor ahorra para cuando tu hermana necesite algo. Esto no es una tontería, mamá, le susurré al viento del océano. Esto es vida. Comí despacio, saboreando cada bocado como una victoria. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Me sentía lleno, no solo de comida, sino de una paz extraña y poderosa. Saqué mi teléfono del bolsillo. Seguía en modo avión. Lo miré como si fuera una granada sin seguro. Sabía que si quitaba el modo avión, la realidad estallaría. Pero también sabía que necesitaba disfrutar este momento de silencio un poco más. Mañana sería la boda. Mañana sería el gran día. Decidí que mantendría el teléfono apagado hasta que terminara la ceremonia religiosa de ellos. Les regalaría mi silencio. Sería mi último regalo de bodas, mi ausencia total y absoluta. Me metí a la piscina privada, con una copa de vino en la mano, y brindé con el horizonte. Salud, Cintia. Espero que tu boda de imagen valga la pena. Porque te acabas de quedar sin hermano. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte del Pacífico, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas que jamás había visto desde la ventana de mi oficina gris. Una tormenta muy diferente se estaba gestando a 1000 kilómetros de distancia, en un salón de fiestas de la Ciudad de México. Yo no estaba allí para verlo, gracias a Dios, pero me enteré de cada detalle escabroso gracias a Nadia, mi prima. Nadia siempre ha sido la oveja negra de la familia, o mejor dicho, la única con sentido común. Ella fue mis ojos y mis oídos esa noche. Más tarde, cuando finalmente tuve el valor de escuchar sus notas de voz, pude reconstruir el desastre minuto a minuto. Todo comenzó en el momento en que debían servirse los entremeses. Según Nadia, el gerente del banquete, un hombre llamado señor Torres que no tenía mucha paciencia, se acercó a la mesa principal. Mis padres, don Braulio y doña Imelda, estaban sonriendo, posando para las fotos, fingiendo que eran la realeza de la colonia. Pero la sonrisa se les borró cuando Torres les susurró algo al oído. El depósito no pasó, les dijo. Necesitamos el pago completo del banquete ahora mismo o paramos el servicio. Me imagino la cara de mi madre. Esa mezcla de indignación y pánico puro. Ella, que siempre se jactaba de tener todo bajo control, de repente se veía acorralada. Nadia me contó que vio a mi padre sacar 3 tarjetas de crédito diferentes. Una tras otra, el señor Torres las pasó por la terminal. Y una tras otra, fueron rechazadas. Fondos insuficientes, límite excedido. El sonido del rechazo de una tarjeta es agudo y vergonzoso, pero en una boda silenciosa a la espera del brindis, debió sonar como un disparo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que Felipe, el novio, estaba cerca. Felipe,
el hombre que se casaba con mi hermana no por amor, sino porque mis padres le habían vendido la idea de que yo era una mina de oro inagotable que eventualmente les compraría una casa. Él escuchó la discusión. Escuchó a mi madre decir, con la voz quebrada por la histeria, es culpa de Ramiro, ese malagradecido canceló la transferencia. Y ahí fue donde la bomba explotó. Felipe no se preocupó por el bienestar de mi familia. No ofreció pagar él. Al contrario, se puso rojo de ira. Se dio cuenta en ese preciso instante de que el grifo se había cerrado. Se dio cuenta de que sin mí, la familia de su esposa no tenía un peso partido por la mitad. Nadie dijo que la cara de Felipe se transformó de la arrogancia al desprecio en cuestión de segundos. Fue el momento en que el castillo de naipes que mis padres habían construido a costa de mi sudor, se derrumbó por completo. Lo que siguió fue digno de una telenovela, pero sin el final feliz. Según los testigos, y hubo muchos, porque el escándalo fue público, Felipe no se contuvo. Se levantó de la mesa, tirando su copa de vino sobre el mantel blanco inmaculado. «Son unos estafadores», gritó. Su voz resonó en todo el salón, silenciando a la banda que tocaba música suave. Me dijeron que tenían dinero. Y me prometieron que Ramiro iba a darnos el enganche de la casa. Cintia, mi hermana, intentó calmarlo, agarrándolo del brazo con sus uñas de acrílico perfectas. Amor, por favor, no hagas una escena, lo arreglaremos. Pero Felipe se soltó bruscamente. ¿Arreglarlo?, se burló él. ¿Con qué? ¿Con las deudas de tu padre? ¿Con la pensión miserable que tienen? Me casé contigo porque pensé que tenían futuro, no para mantener a una bola de perdedores. Esa frase debió doler más que cualquier golpe físico. Cintia, la princesa que nunca había escuchado un no en su vida, se quedó paralizada, pálida como su vestido. Los invitados de alto nivel, esos socios comerciales por los que me habían sacado de la lista, miraban la escena con horror y murmuraban entre ellos. La vergüenza que mis padres tanto habían intentado evitar al excluirme, ahora se les venía encima multiplicada por 1000. Felipe no esperó más. Se dio la media vuelta y salió caminando por el pasillo central, dejando a Cintia llorando en el altar improvisado del salón. Sus padres, esa gente de abolengo de Monterrey, se levantaron y lo siguieron sin siquiera mirar atrás, como si hubieran pisado excremento y quisieran salir de allí lo antes posible. El caos se apoderó del lugar. El señor Torres, viendo que la boda se desmoronaba y su pago peligraba, ordenó a los meseros que retiraran los platos, incluso los que ya estaban servidos. Nadie come hasta que se pague la cuenta, gritó. Fue una humillación total. Mis tías de Michoacán empezaron a sacar tuppers con comida que traían en sus bolsas, temiendo quedarse con hambre. Y en medio de ese infierno, mi familia reaccionó de la única manera que sabían, buscándome a mí. Nadie me dijo que vio a mi madre, a mi padre y a Cintia sacar sus teléfonos al mismo tiempo, con una desesperación maníaca. No me buscaban para pedirme perdón. Me buscaban para que le salvara el pellejo, para que sacara la tarjeta mágica y arreglara el desastre que su propia avaricia había creado. Pero yo estaba muy lejos, flotando en una piscina privada, bajo las estrellas. Eran las 10 de la noche en Los Cabos. Había pasado las últimas 24 horas en una desintoxicación digital absoluta. Me sentía renovado. Mi piel estaba bronceada, mis músculos relajados por el masaje de piedras calientes que me había dado una terapeuta experta por la tarde, y mi estómago estaba lleno de la mejor comida que había probado en mi vida. Estaba tumbado en una reposera en la terraza de mi villa, escuchando el sonido rítmico de las olas golpeando las rocas. Miré mi teléfono sobre la mesa de madera teca. Era un objeto negro, inerte y silencioso. Durante un día entero, había sido mi cómplice en esta fuga. Pero sabía que no podía ignorar la realidad para siempre. La curiosidad, ese vicio humano tan difícil de erradicar, empezó a picarme. ¿Qué habría pasado? ¿Se habrían dado cuenta de mi ausencia? ¿O la fiesta habría sido tan magnífica que ni siquiera notaron que el hermano feo y pobre no estaba allí? Con un suspiro, extendí la mano y desactivé el modo avión. Lo que sucedió a continuación fue físico. El teléfono no solo se encendió, convulsionó.
Empezó a vibrar con tal violencia que se desplazó unos centímetros sobre la mesa, haciendo un ruido sordo y constante, BZZZ, 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 BZZZ. Las notificaciones entraron en cascada, una tras otra, superponiéndose en la pantalla hasta que fue imposible leerlas individualmente. El icono de WhatsApp tenía un número rojo que aumentaba a una velocidad vertiginosa, 50, 80, 120. Fui a la sección de llamadas perdidas. El número final me dejó helado por un segundo, no por miedo, sino por la magnitud de la obsesión. 152 llamadas perdidas. Desglosé la lista con el dedo, sintiendo una mezcla de asombro y una risa nerviosa que quería escapar de mi garganta. Mamá, casa 60 llamadas. Papá, celular 40 llamadas. Cintia, 30 llamadas. Números desconocidos, probablemente tíos o el salón de fiestas 22 llamadas. Era un acoso masivo. Un bombardeo. Si hubieran puesto esa misma energía en tratarme con respeto, tal vez yo habría estado allí. Pero no. Me habían llamado 152 veces no porque me extrañaran, sino porque me necesitaban. Y había una diferencia abismal entre esas dos cosas. El teléfono seguía caliente en mi mano, como si la furia de mi madre pudiera transmitirse a través de la batería de litio. Me serví otra copa de vino, me acomodé en el cojín y me preparé para leer. No iba a llamar de vuelta. Iba a ser un espectador de mi propia tragedia familiar. Abrir los mensajes de texto fue como abrir la caja de Pandora, pero en lugar de males del mundo, salieron chorros de veneno y desesperación. Comencé por los de mi madre, cronológicamente. Los primeros, de la tarde, eran autoritarios. Ramiro, contesta. El del banco es un inútil, dice que no hay fondos. No juegues con esto, es el día de tu hermana. Luego, a medida que avanzaba la noche y el desastre se hacía inminente, el tono cambiaba a la histeria, están amenazando con parar la comida. Transfiere ahora. ¿Dónde estás? Tu padre se siente mal. ¿Quieres matarlo de un infarto? Y finalmente, los últimos mensajes, enviados hacía apenas unos minutos, eran puro odio destilado. Eres un malnacido. Arruinaste todo. Felipe se fue. Tu hermana está destrozada. Ojalá te pudras con tu dinero. La policía está aquí. El dueño del salón dice que nos va a denunciar por fraude si no pagamos. Contesta, maldita sea. Leí los de Cintia. Eran notas de voz. Decidí escuchar una. Su voz sonaba distorsionada por el llanto y los gritos de fondo. Ramiro. Felipe se fue. Se fue y me dejó aquí sola. Todo es tu culpa. Y si hubieras pagado, él no se habría enojado. Te odio. Pero por favor ven y paga, no dejes que me lleven a la delegación. Soy la novia. Me reí. Una risa seca, sin humor. Te odio, pero ven y paga. Esa frase resumía nuestra relación de los últimos 10 años. Incluso en su momento más bajo, ella no podía dejar de ser la niña mimada que exigía que yo arreglara sus juguetes rotos. No sentí culpa. Esperaba sentirla. Esperaba que años de condicionamiento católico y familiar me hicieran sentir como el peor ser humano del planeta. Pero no. Sentí ligereza. Sentí que estaba viendo una película de la que ya no era protagonista, ni siquiera un extra. Era el público. Escuché un último mensaje de voz, esta vez de mi padre. Su voz temblaba, sonaba viejo, derrotado. Hijo, por favor. Se llevaron el coche de tu madre en garantía. Tuvimos que dejar los relojes. Es una vergüenza. Toda la gente importante se fue hablando pestes de nosotros. ¿Por qué nos hiciste esto? Nosotros te dimos la vida. Me dieron la vida, pensé. Y se han cobrado cada segundo de ella con intereses. Apagué la pantalla del celular por un momento y miré las estrellas. La brisa del mar secó el sudor frío que me había brotado en la frente. No iba a ceder. Si cedía ahora, si transfería el dinero, volvería a ser el tapete que pisotean. Esta vez, la lección tenía que ser definitiva.
Necesitaba una confirmación objetiva. No podía confiar en la narrativa manipuladora de mis padres. Así que busqué el contacto de Nadia y presioné llamar. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. «Güey», gritó ella, susurrando al mismo tiempo. «No mames. Pensé que estabas muerto o secuestrado. ¿Dónde chingados estás?» «Estoy en Los Cabos, Nadia», dije con calma. «En una villa con alberca». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una risotada incrédula. «No te pases». Se rió. «Eres mi ídolo. O sea, aquí está ardiendo Troya y tú estás dándote la gran vida. Tienes que ver esto, Ramiro. Es apocalíptico. Cuéntame. ¿Qué está pasando ahora mismo?» «Pues mira, la tía Berta se está peleando con los meseros por unos centros de mesa que se quiere llevar. Tu mamá está sentada en una silla de plástico llorando y gritando que tú tienes la culpa porque tienes vía pesada y les echaste la sal. Tu papá está tratando de negociar con el dueño del salón, pero el tipo no quiere saber nada. Le quitaron las llaves de la camioneta a tu mamá. Y Cintia, bueno, Cintia está en el baño vomitando porque se tomó media botella de tequila cuando Felipe se fue. ¿Y Felipe? Se largó con sus papás en cuanto vio que no había lana. Ramiro, neta, ese tipo es una basura. Lo escuché decir que qué bueno que no firmaron el acta civil todavía porque así no tiene que dividir deudas. Te hiciste un favor al no venir. Y le hiciste un favor a Cintia, aunque ella sea demasiado estúpida para verlo ahorita. Ese matrimonio iba a ser un infierno. Nadia, ¿están bien de salud? ¿Alguien se está muriendo de verdad o es puro drama? Puro drama, primo. Tu mamá se hizo la desmayada 2 veces, pero cuando vio que nadie le hacía caso, se levantó. ¿Están bien? Solo están heridos en lo único que les importa, el ego. Gracias, Nadia. Eso era lo que necesitaba saber. Oye, su voz se puso seria. Están diciendo cosas muy feas de ti. Están diciendo que les robaste dinero, que tú eras el que tenía que pagar y te lo gastaste en vicios. Van a intentar quemarte con la familia. Que digan lo que quieran. Yo tengo los recibos. Y tengo algo mejor, mi libertad. Pues salud por eso, primo. Disfruta tu margarita. Yo voy a ver si rescato unos tacos de canasta que trajo mi mamá antes de que nos corran. Colgué. La confirmación de Nadia fue el último clavo en el ataúd de mi culpa. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por su camioneta y por su reputación. Inventar que yo les robé era la única forma que tenían de justificar su propia incompetencia financiera ante los demás. Sabía que si me quedaba callado, su versión de la historia se convertiría en la verdad oficial. La familia extendida, los vecinos, todos creerían que el mal hijo Ramiro había arruinado la boda de su santa hermana. No podía permitirlo. Tenía que defenderme, y tenía que hacerlo en el único tribunal que a mi madre le importaba, la opinión pública. Abrí Facebook. Mis manos ya no temblaban. Escribí con la precisión de un cirujano. No necesitaba insultar. La verdad era suficientemente brutal por sí sola. Subí una foto. No era del paisaje, ni de mi comida. Era una captura de pantalla de mi banca móvil, donde se veía la fecha en que retiré mis ahorros, y al lado, una captura de pantalla del chat con mi madre de hace 3 días, donde ella escribía: «No queremos que la gente piense que no estamos a su nivel. Mejor no vengas a la fiesta». El texto que acompañaba las imágenes fue el siguiente: «Asterisco a toda mi familia y amigos que me están llamando y juzgando sin saber. No robé nada. El dinero que gasté es mío, fruto de mi trabajo de 10 años. No falté a la boda por capricho. Mis padres me sacaron de la lista de invitados porque no había lugar, y porque mi presencia, humilde, no encajaba con la imagen de abolengo que querían venderle a la familia del novio. El dinero que gasté en este viaje era el regalo sorpresa para la casa de Cintia. Pero como fui excluido, decidí que si no soy lo suficientemente bueno para estar en la foto, tampoco lo es mi dinero.
Lamento que la boda haya sido un desastre, pero no es mi responsabilidad financiar una vida de lujos que no podemos pagar. Estoy bien, estoy seguro y estoy feliz. Por primera vez, me elegí a mí mismo. Dejen de llamar. No voy a transferir nada. Usé la lección para aprender a vivir con sus propios medios. Asterisco. Le di a publicar. La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, los likes y comentarios empezaron a llover. Primos lejanos comentaban qué valor, amigos del trabajo ponían emojis de aplausos. Incluso algunos invitados de la boda, que estaban presenciando el desastre en vivo, comentaron cosas como, con razón, qué gachos tus papás. Apagué el teléfono de nuevo. Esta vez, para siempre por esa noche. Había lanzado la bomba nuclear. Ya no había vuelta atrás. Me serví la última copa de vino y miré al mar oscuro. Me sentía solo, sí. Pero era una soledad limpia, honesta. Una soledad que yo había elegido, no una que me habían impuesto. Una semana después, aterricé en la Ciudad de México. El smog me recibió como un viejo conocido, gris y asfixiante, pero yo traía el sol de Los Cabos guardado en la piel. Me sentía diferente. Caminaba más erguido. Había decidido que no iba a volver a ser el mismo hombre que se fue. Tomé un taxi a mi departamento. Era un lugar modesto en una colonia de clase media, un departamento que yo había comprado con crédito hacía años y que estaba a mi nombre, aunque mis padres siempre actuaban como si fuera una extensión de su propiedad. Llegando sin avisar y criticando mi decoración. Cuando el taxi dobló la esquina, los vi. Estaban sentados en la banqueta, afuera del edificio. Mi madre, mi padre y Cintia. Parecían refugiados de una guerra. Mi madre no llevaba maquillaje, algo inaudito en ella. Mi padre miraba al suelo. Cintia tenía los ojos hinchados. Tenían maletas a su lado. El taxista me miró por el retrovisor. ¿Son parientes suyos, joven? ¿Quiere que me siga de largo? Lo pensé. Por un segundo, la tentación de decir sí, sigue fue enorme. Pero sabía que tenía que enfrentarlos. Tenía que cerrar el ciclo. No, déjeme aquí. Bajé del taxi. Arrastré mi maleta de ruedas por la acera. El sonido de las ruedas contra el concreto hizo que levantaran la vista. Al verme, se pusieron de pie de un salto. Ramiro. Gritó mi madre. No hubo abrazo. No hubo ¿cómo estás? Se abalanzó sobre mí con los ojos inyectados en sangre. Maldito seas. Mira cómo nos tienes. Tuvimos que vender las joyas de tu abuela. Tu padre está a un paso del infarto. Hola, mamá, dije, manteniendo una distancia segura. Hola. Cintia dio un paso adelante. Parecía haber envejecido 10 años. Me arruinaste la vida. Felipe no me contesta las llamadas. Dice que va a demandarnos por daños morales. Y todo es por tu culpa. Si hubieras pagado, estaríamos en nuestra luna de miel. Si me hubieran invitado, dije con calma, tal vez habría pagado. Pero ustedes eligieron la imagen sobre la familia. Este es el precio de esa imagen. Abre la puerta. Ordenó mi padre, intentando recuperar algo de autoridad. Vamos a subir, tenemos que hablar seriamente de cómo vas a solucionar esto. Necesitamos recuperar la camioneta. Tienes que pedir un préstamo. Saqué mis llaves. Pero no para abrir la puerta principal del edificio. Me acerqué al guardia de seguridad, el señor Hernández, que nos miraba con curiosidad desde la caseta. Don Hernández, le dije en voz alta, a partir de hoy, estas 3 personas tienen prohibido el acceso a mi departamento. Si intentan entrar, llame a la policía. Mis padres se quedaron boquiabiertos. Doña Imelda abrió la boca y la cerró como un pez fuera del agua. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó. Es tu casa. Somos tus padres. Es mi casa, corregí. Y en mi casa, solo entra gente que me respeta. Ustedes perdieron ese derecho cuando me trataron como basura. La escena en la banqueta fue patética.
Mi madre intentó llorar, intentó gritar, intentó amenazarme con la maldición divina. Te vas a ir al infierno por tratar así a tu madre, gritaba. Mamá, le dije, mirándola a los ojos con una tristeza infinita, ya estuve en el infierno. Viví en él cada vez que me hacían sentir menos, cada vez que me usaban. Acabo de regresar del paraíso, y no pienso volver atrás. Les entregué un sobre. No tenía dinero. Tenía copias de los documentos de la venta de mi departamento. ¿Qué es esto?, preguntó Cynthia, arrebatándome el sobre. Vendí el departamento, les dije. Era una verdad a medias. Había firmado un contrato de promesa de venta online con una inmobiliaria express mientras estaba en el hotel. Tenía que salir de allí. Me mudo. Me voy a Guadalajara. Acepté una oferta de trabajo allá. No puedes irte, chilló mi madre. ¿Quién va a pagar la luz? ¿El seguro? Cynthia no tiene trabajo. Pues es hora de que Cynthia busque uno, dije, mirando a mi hermana. Tienes 26 años, 2 manos y un cerebro. Úsalos. El cajero automático Ramiro está fuera de servicio permanentemente. Nos estás abandonando, susurró mi padre. No, papá. Los estoy liberando. Ahora pueden buscar a alguien a su nivel para que los mantenga. Me di la vuelta y entré al edificio. Escuché los gritos de mi madre a mis espaldas, golpeando el vidrio de la puerta de seguridad. Ramiro. Ramiro, vuelve aquí. Subí al elevador. Cuando las puertas se cerraron, bloqueando sus gritos, sentí que mis piernas flaqueaban. Me dejé caer al suelo del elevador y lloré. Lloré por la familia que nunca tuve. Lloré por la ilusión de que algún día me querrían por quien soy y no por lo que daba. Pero cuando el elevador llegó a mi piso y las puertas se abrieron, me sequé las lágrimas. Ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Mis padres intentarían todo, abogados, curas, tíos llorones. Tenía que ser quirúrgico. Contraté a una empresa de mudanzas para que se llevara solo lo esencial. Vendí mis muebles en Facebook Marketplace a precios de remate. Quería viajar ligero. Mi vida entera cupo en 10 cajas y 2 maletas. Cynthia intentó contactarme desde números de amigas. Leí uno de los mensajes antes de bloquear. Felipe dice que si le conseguimos 100,000 pesos tal vez vuelva. Por favor, hermano, es mi última oportunidad. No contesté. Era increíble. Aún después de la humillación pública, seguía aferrada a la fantasía. No había remedio para ellos. Eran adictos a las apariencias y yo era la droga que necesitaban dejar. El día que entregué las llaves al nuevo dueño, pasé por la casa de mis padres una última vez. No me detuve. Solo pasé en el Uber camino a la terminal de autobuses. Vi que la camioneta de mi madre no estaba. Vi que las luces estaban apagadas, aunque era temprano. Parecía una casa triste. Me dolió, claro que me dolió. Pero era un dolor necesario, como el de una cirugía para extirpar un tumor. En el autobús hacia Guadalajara, miré por la ventana mientras la Ciudad de México se desvanecía en la distancia. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Nadia. Primo, me enteré de que te vas. Qué bueno. Vuela lejos. Por cierto, vi a Cynthia trabajando de recepcionista en una clínica dental. Se ve miserable, pero al menos está trabajando. Quizás, a la larga, le hiciste un favor. Sonreí. Tal vez Nadia tenía razón. Tal vez mi crueldad fue el único acto de amor real que habían recibido en años, el amor que te obliga a crecer. Ha pasado un año desde aquel fin de semana en Los Cabos. Ahora vivo en un departamento pequeño pero luminoso en Guadalajara. Tengo plantas en el balcón. Tengo un perro que adopté, un callejero que me mira con adoración pura, no porque le dé dinero, sino porque le doy cariño. Tengo una novia, Elena, que es maestra de primaria. Ella no sabe cuánto dinero tengo en el banco, y no le importa. Cuando salimos a cenar, a veces paga ella, a veces pago yo.
La primera vez que ella invitó la cuenta, casi me pongo a llorar en el restaurante. No he hablado con mis padres. Sé por nadie que recuperaron la camioneta después de muchos meses de penurias, pero tuvieron que vender parte del terreno del abuelo que juraron nunca tocar. Viven una vida más modesta, más real. Cynthia sigue soltera, trabajando. No sé si son felices, pero al menos son independientes. A veces, por las noches, saco mi viejo teléfono, el que usaba en ese viaje. Lo tengo guardado en un cajón. Lo enciendo y miro esa notificación que nunca borré. 152 llamadas perdidas. Ya no me duele verlas. Se han convertido en un recordatorio. Un monumento a mi límite. Cada llamada perdida representa un momento en el que dije basta. Cada llamada perdida es un no que debí haber dicho años atrás. Miro la pantalla y pienso en todas las personas que están ahí afuera, atrapadas en la misma red de culpa y obligación en la que yo estuve. Gente que se incendia a sí misma para mantener calientes a otros. Me sirvo una copa de vino, un vino bueno, porque ahora sé que lo valgo, y brindo con mi reflejo en el espejo. Salud, Ramiro, me digo. Lo lograste. Sobreviviste. 150 llamadas perdidas. Nunca devolví ninguna. Algunos dirán que fui un hijo cruel, un hermano vengativo. Yo prefiero pensar que fui un hombre que finalmente aprendió a contestar la única llamada que realmente importaba, la mía. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, con el teléfono vibrando en una mesa frente al mar, sabiendo que tu familia te busca solo para salvarse a sí misma, ¿habrías contestado la llamada número 151? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te has sentido identificado o si simplemente disfrutaste ver cómo el karma hacía su trabajo, por favor dale like a este video y suscríbete al canal para más historias de la vida real. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría leerlos. Hasta la próxima.